Hola amigos ajedrecistas, quien te habla el maestro Fide Pedro Martínez y hoy vamos a ver nuestra siguiente clase que se titula Apertura Catalana. Esta apertura lo vamos a ver con las piezas blancas y es mi recomendación para todas aquellas personas que no les gusta memorizar tantas variantes y más bien quieren basarse en juego general, es decir, en el cambio de estructura, en las piezas malas o las piezas buenas, determinar cuando una casilla está débil o fuerte para allí colocar una pieza de nosotros y que no requiere tanto tiempo de estudio. Así que sin más, comenzamos. Vamos a ver la apertura catalana con blancas y las diferentes opciones de negra. D4 con blanca, primera opción, D5, C4 y el negro opta por la defensa ortodoxa. E6. En esta posición ya está marcado el plan que es a aprovechar la mala situación del alfil de C8. Es decir, todo va a radicar en que el blanco va a evitar que el negro desarrolle el alfil en buenas condiciones y el negro va a intentar hacer todo lo contrario. Entonces aquí mi recomendación es caballo F3, hasta ahora estamos en un gambito de dama normal, caballo F6 y aquí G3. Y esta jugada es la que marca la apertura catalana. Como pueden ver, la idea es desarrollar el alfil por G2 y presionar el punto B7, con lo cual al negro se le va a dificultar aún más desarrollar el alfil de C8. Por ejemplo, el negro juega alfil E7, que es lo natural, y ahora nosotros alfil G2, desarrollando el alfil. Enroque, para asegurar el rey, antes de movilizar sus piezas del flanco de dama, primero tiene que asegurar el rey. Y ahora mi recomendación aquí va a ser dama C2. Sí, la variante principal realmente es enroque corto. Y aquí el negro captura D por C, dama C2 y A6. ¿Qué es lo que busca con A6? Que ahora se ha capturado el peón de C y de esta forma justo el alfil consigue salir por la diagonal y solventar su problema de alfil. Ahora en esta posición tendría un segundo problema, que es el peón de C7 retrasado, y es donde se va a basar la lucha en este tipo de posición. Pero mi recomendación es dama C2, porque si ahora el negro captura y quisiese hacer lo mismo con A6, nosotros tendríamos este movimiento preventivo y a B5 ahora tendríamos caballo E5. Fíjense la diferencia, no he enrocado, todavía no he enrocado, para que él no pueda desarrollar el alfil a B7. Entonces por eso dama C2. Aquí el negro tiene múltiples opciones, pero una de las más naturales y la principal es E5. Y aquí mi recomendación es enrocar y dejar la tensión central ahí. Ya que si él captura, por ejemplo, C por D4, nosotros podemos capturar de caballo y a E5, caballo F5, quitándole así la pareja de alfiles, pero además estaríamos presionando por la diagonal de G2 a B7, que es el espíritu de la posición blanca en esta apertura. Entonces D por C4, en esta posición D por C4, y aquí capturamos en C5 primero. ¿Por qué? Porque ahora está casi obligado a comer y nosotros capturamos en C4 obligándole así a que tenga que tomar una decisión con el alfil porque está siendo amenazado. En estas posiciones de catalana normalmente se llega a este tipo de posición donde ya desaparecen los peones de D y de C. ¿Sí? Por lo tanto, otro plan a tener en cuenta es aprovechar la mala situación de la dama, molestándola así con el caballo, con la torre, sobre todo las torres en las dos columnas abiertas que son C y D. Bueno, en esta partida concretamente jugaron alfil E7 y ahora el blanco jugó caballo E5. La idea de caballo E5 es mirando así al punto B7 y segundo, no dejar el desarrollo del caballo a C6. Entonces juegan caballo BD7, fíjense las piezas negras están restringidas, ahora las blancas prefieren desarrollar caballo B6, amenazan nuestra dama y dama B3. Ahora el negro juega caballo BD5, porque como bien saben los caballos en B6 o G6 no suelen estar bien ubicados. ¿Por qué? Porque son atacados con los peones laterales A y A, presionando así a B7 en este caso, o si un caballo estuviese en G6 sería lo normal, H4,
para h5 y debilitar el flanco de rey. Por eso el negro opta por caballo bd5 directamente y el blanco completa su desarrollo de piezas menores. A piezas menores llamamos los caballos y los alfiles. Ahora dama b6 y el blanco decide capturar. Por lo general el cambio de dama le favorece a las blancas porque fíjense, cada vez que se va cambiando más piezas se hace notar la debilidad del alfil de c8 que no puede desarrollar. Ahora tomamos una columna abierta. Columna abierta es aquella donde no poseen peones. Ahora caballo fd5 y aquí, por ejemplo, te puedes preguntar, bueno, ¿por qué no capturó en d5? Sí, era posible, ganando un peón, pero ahora el alfil no tendría problema, por lo tanto desarrolla y tendría cierto contrajuego por el peón entregado. Entonces el blanco no quería permitir ese contrajuego y jugó torre a c1. Fíjense que también están mirando invadir la casilla de c7. De momento todavía no pueden jugar alfil d7, ¿no? Porque aquí si alfil d7 y ahora sí que podrían capturar, tendría que capturar de peón y eliminamos el caballo. Incluso podríamos ya plantearnos entrar a c7. Entonces a torre a c1 jugaron caballo por f4. Y aquí no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque es verdad que nos doblan peones, pero el alfil también hace la función de defender el rey. Pero también podemos resaltar que los peones en masa, después de e3, fíjense, los peones están en masa, no tendrían ningún problema. f6 para echar el caballo y ahora caballo d3. De momento no pueden jugar alfil d7 porque capturan en b7. Entonces por eso primero juegan torre b8 y ¿cuál es su amenaza? Alfil d7 para poder desarrollar su alfil y aquí esta jugada me gustó mucho b4. Porque ahora si intenta desarrollar el alfil, el tema es que tienen caballo c5, atacan a b7, atacan a d7 y si capturan, por ejemplo, capturamos y cuando el caballo se movilice, capturan el alfil. Por eso b4, una jugada de admiración, torre d8 y ahora caballo c5. Ya que el negro obviamente no puede capturar porque sería capturada la torre. Por eso capturó y capturó. E insisto en esto de que tras los cambios se va notando aún más la debilidad del alfil. Ahora a5 y aquí se da una variante forzada que es b por a5, alfil por c5, peón por, alfil por, caballo b5, instala el caballo en d6 y ahora captura, atacamos el alfil. Fíjense, esta torre ataca al alfil, cuando se marcha le captura y aquí llegamos a una posición súper interesante que es que el blanco está jugando a dos resultados, es decir, o gana o hace tablas súper seguro, tiene una posición segura para hacer tablas, pero va a buscar presionar a su rival. Entonces a eso es lo que llamamos una posición con dos resultados. En este tipo de posición es recomendable, cuando existen alfiles de diferentes colores, no cambiar torre, para el bando que posee ventaja. El negro todo lo contrario. Entonces jaque, ahora torre b7, e3 protegiendo su peón de f4 y la partida continuó muchas jugadas más. Pero ahora nuestro tema es enfocarnos en la teoría y la idea general del juego. Pero te dejaré la descripción aquí abajo en PGN donde puedes revisarla con calma en casa. Y antes de seguir no olvides suscribirte al canal y darle like. Así que continuamos. Ahora tenemos la siguiente posición. En la siguiente posición vamos a ver la defensa eslava que es c6 aquí. Y en esta posición mi recomendación es caballo f3 seguir con lo mismo, caballo f6 y g3. Es aquí donde el negro tiene que elegir dos variantes. O bien jugar alfil f5, que a esta posición le llamamos alfil fuera de la cadena de peones, y e6 con el alfil dentro de la cadena de peones. Si juega alfil f5, aquí te daré una estrategia que no solo te va a servir en esta partida, sino también en posiciones similares donde tu rival desarrolle rápidamente su alfil malo. Y es la siguiente. Cuando desarrolla el alfil por f5, normalmente tiene problemas en b7. Y por lo tanto, primero vamos a desarrollar caballo c3, él va a jugar e6 y aquí dama b3. Atacando
como bien dije, B7. Si llega a jugar B6, yo puedo capturar, fíjense, y esta diagonal quedaría débil, ya que el alfil no se encuentra en C8 para poder proteger. Por lo tanto, normalmente tiene que jugar dama B6 y aquí cerrar el centro. En este tipo de posición, por lo general, no es bueno jugar C5. Pero en esta posición, cuando la dama está enfrentada, sí que es bueno. Porque él tendría que tomar una decisión si jugar dama por dama o jugar dama C7. Si llega a jugar dama C7, ahora podemos jugar alfil F4, ganamos un tiempo desarrollando. La dama se tiene que colocar en C8, que no es su lugar habitual. Y ahora aquí paso a decirte el segundo plan. Una vez que él tenga defendido B7, tú puedes optar por caballo H4 y así eliminar su pareja de alfiles. Sí, eliminar este alfil. Esos serían los dos planes a resaltar en este tipo de posición. Y la otra es que cuando juguemos C5, él puede cambiar de dama, nosotros capturamos y ahora él puede optar por alfil E7, pero nosotros aquí vamos a tener un plan de juego, que sería muy fácil, que es B4, B5, y fíjense que aquí hemos debilitado el peón de A y el peón de C también es una debilidad en esta posición. Ahora nos tocaría desarrollar de forma natural y después presionar sobre el peón de C6 y de A7 con doblando torre. Así que pasamos a la siguiente posición. En esta posición vamos a explicar D4, D5, C4, C6, defensa eslava, pero con el alfil dentro de la cadena de peones, es decir, G3, y aquí él decide jugar E6. Entonces ahora dama C2 para defender el peón, al caballo BD7, alfil G2, alfil E7, enroque, caballo BD2. En esta posición, como podemos ver, su alfil de C8 ha quedado un poco trabado acá de nuevo, como en la primera partida que vimos. H6, lo recomendable para el negro es jugar más B6, y aquí podemos observar que tras los cambios, fíjense que le va a costar desarrollar el alfil por B7. Entonces alfil F4, si torre C8, torre a D1, si H6 va a ser una posición similar a la que vamos a llegar y este alfil le va a costar mucho jugar C5. ¿Por qué? Porque sería capturado en B7. Entonces en la partida continuó con H6 y vamos a ver cómo el blanco explota su debilidad que es el alfil negro de C8. Entonces E4, ruptura típica para que este alfil pueda jugar en la diagonal G2 A8. Ahora alfil F6 y el blanco coloca sus piezas en alfil F4, torre a D1, una columna semiabierta, ahora una columna abierta y ahora va ganando territorio con alfil E5. El negro se ve en aprieto, por eso captura y capturamos de D, dándole así esta casilla fuerte a la torre. Recuerden que es una casilla fuerte porque no puede ser expulsada por ningún peón. Ahora alfil E3, con alfil E3 está amenazando C5, por lo tanto tiene que defender y ahora torre D, la de E1 a D1. Alfil D7, dama G4 anticipándose al alfil C6. Y ahora lo que está haciendo es amenazando H6 ya que el peón no puede capturar porque se encuentra la dama. Es decir, es una defensa activa. B3 defendiendo así el peón de C4 y dama E4. Esta jugada me gustó mucho porque ahora atacamos al peón de B7. Él está obligado a defenderlo y lo defiende de manera activa, pero ahora la dama se cuela por H7. Y tras alfil por intermedia, y aquí un sacrificio que me gustó mucho cuando preparaba el material para ustedes, porque ahora si él llega a capturar, jaque, y cuando se marche, mate. Y si no captura y juega rey E8, obviamente mate también. Bueno, hasta ahora vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. Hemos visto que en esta posición él puede optar por la ortodoxa. Y aquí la recomendación es caballo F3 y a caballo F6, G3, que es lo que marca la catalana. Y contra alfil G2, enroque, dama C2 es la recomendación
de oro allí. Ahora, también hemos visto C6, que es la defensa eslava, donde nosotros vamos a jugar caballo F3, G3 y esperar su elección, que sería o el alfil fuera de la cadena de peones o el alfil dentro de la cadena de peones. Si juega el alfil fuera de la cadena de peones, podemos jugar alfil G2. Y aquí recuerden que la idea de esta posición, perdón, aquí en vez de alfil G2, caballo C3, aunque también se puede jugar alfil G2, la idea en esta posición es presionar sobre el punto débil de B7. Cuando las damas se enfrenten, avanzamos el peón para que él tenga que tomar una decisión si capturar o si jugar dama C7. Si juega peón, si juega dama por, peón por, este peón va a ir avanzando para debilitar su flanco de dama. Si va a C7, entonces vamos a desarrollar el alfil ganando un tiempo y ahora vamos por el segundo plan, ya que tiene defendido B7, que es eliminar la pareja de alfiles. Por ejemplo, si llega a jugar aquí, también tenemos esta opción G4 y cuando se marche capturamos. Y alfil G2. Hasta ahora hemos visto esas dos opciones más la siguiente, que es cuando él desarrolla el alfil dentro de la cadena de peones. Acá lo que vamos a hacer es prepararnos para tener el punto de ruptura, que es E4. A lo que él juegue. Si juega H6, E4, como pasó en partida. Si juega B6, E4. Y si juega torre 8, en vez de B6 o cualquier otro movimiento, E4. ¿Para qué? Para coger fuerza con el alfil y una vez que se desarrollen las piezas, el alfil va a F4, la torre a D1 y la torre a E1 y el caballo salta a E5. Entonces hemos visto hasta ahora esas tres posiciones. Vamos a la cuarta. En la cuarta veremos la defensa, cuando él opta por la defensa, gambit, india de dama. Caballo F3, E6, C4 y B6. Esto es la india de dama. Nosotros vamos a elegir obviamente la catalana, que es G3, el alfil B7, nosotros alfil G2, alfil E7 y ahora caballo C3. El negro puede optar aquí por enroque o por lo que hizo en la partida, que fue caballo E4, pero simplemente es una transposición, porque si él juega enroque, nosotros vamos a jugar enroque y contra caballo E4 vamos a capturar y capturar. ¿Por qué él busca caballo E4? Porque en este tipo de posición con negras, entre más cambia pieza, mejor para él, ya que está un poco restringido. Pero nosotros vamos a seguir con el cambio, caballo por E4, alfil por E4, enrocar, enrocar, y aquí mi recomendación es B3. ¿Y por qué B3? Porque en este tipo de posición nos vamos a posicionar con alfil B2, peón E3, dama E2, torre D1, y como dije al inicio del vídeo, aparte de presionar con el alfil de G2 a B7, que ahora mismo no lo podemos hacer, podemos presionar con la torre a la dama que está en mala posición. Y ya lo vamos a ver. Por ejemplo, él juega D5 para colocar su alfil aquí de forma segura. Aparte ya yo no puedo con mi alfil, como bien dije, aprovechar la diagonal. Entonces yo simplemente juego alfil B2, alfil F6 y ahora mi recomendación para ustedes es E3. Porque estoy amenazando torre C1, dama E2 y torre D1. Entonces él tiene que reaccionar en el centro. Por lo general, yo coloco la dama en E2 y fíjense, ya voy a estar mirando a su dama negra. Y él tiene que hacer estos movimientos de D5 o C5, porque si no, yo puedo dominar el centro con más facilidad. Entonces él capturó D por C en esta posición y ahora mi recomendación capturar de dama en lugar de peón. Aunque se puede de ambas. Dama D5, porque si no en el siguiente movimiento voy a jugar torre D1, por ejemplo H6, torre D1 y ya me estoy planteando este movimiento de por para que ustedes vean la idea. Amenazando a su dama. A eso me refiero, que la dama está mal ubicada allí. Por eso juega dama D5 directamente. Ahora cambiamos dama, alfil por y colocamos la torre en una columna abierta. Torre D8. De momento no puedo capturar porque nos captura el alfil gratuitamente. Y por eso contra torre D8, alfil A3.
para que él tenga que tomar una decisión con su peón. Ahora C por D4, caballo por D4, es verdad que nos cambia nuestro mejor alfil, pero fíjense que él tiene un caballo en B8 que no tiene fácil juego y nosotros estamos ya con nuestra torre presionando C7. Él decide capturar y aquí intermedia, torre F de 1. Ya que si juega alfil F6, capturamos en D8 y tendríamos esta jugada ganando la partida, prácticamente. ¿Por qué? Porque si juega H6, capturamos el alfil jaque y ahora este alfil se instala en D6 amenazando el caballo. Entonces, A contra la torre F de 1, caballo A6. Pero este caballo está en un costado y esta partida demuestra cómo podemos aprovechar ese caballo en el costado. Es verdad que ahora tenemos un peón aislado, pero lo compensa la mala ubicación del caballo y también que estamos dominando la columna abierta. Fíjense, torre de 8, ahora alfil E7 porque no me puede comer el peón por mate en la octava fila. Él tendría que jugar torre 8 y alfil D6. Muy instructivo porque de esta forma mantiene al caballo a 2 casillas de su alfil. Porque fíjense, al mantenerlo a 2 casillas, el alfil lo controla. Y ahora rey F3, rey al centro. Y ahora, bueno, poco a poco fue presionando al rival, gracias, insisto, a la mala ubicación del caballo de A6. Entonces, esta sería la recomendación contra la India de dama. Vamos allá, ahora vamos a ver la siguiente estructura. Y la siguiente estructura es contra la Benoni. La Benoni es D4, supongamos que nuestro rival juega caballo F6, nosotros C4, L6, nosotros G3, o también podríamos aquí jugar caballo F3. Transponemos a ese tipo de posición igual. C5, avanzamos, y esto sería, este movimiento, último movimiento, es lo que llamamos la defensa Benoni. Entonces, peón por y peón por. D6, caballo C3, desarrollamos de forma normal. G6, alfil G2, alfil G7, caballo F3 y enroque. Enroque, A6, A4 para evitar que el negro se expanda y caballo BD7. Y aquí tenemos que hacer una pequeña pausa para explicarte cuál es la idea o cuál es el espíritu de la posición. En esta posición, lo primero que debemos saber es que este caballo de F3 debería ir a C4, porque desde C4 amenaza D6 y podríamos presionar a esa debilidad de D6. Y también desde aquí, desde C4, estaríamos apoyando el avance del peón a E5, es decir, jugar E4, en algún momento F4 y E5, que sería la ruptura que deberíamos buscar en este tipo de posición. Por lo tanto, lo primero, repito de nuevo, llevar el caballo a C4 para presionar D6 o mover el peón a E4, F4 y presionar con E5, es decir, buscar ruptura en E5. Entonces por eso el juego del blanco es caballo D2 primero, torre B8 y caballo C4. Estamos presionando ya al peón de D6, dama C7 y ahora alfil F4. El negro tiene que defender el peón de E8 porque de D6 porque está atacado por dos piezas. Entonces por eso caballo 8 y ahora insiste, caballo E4. Caballo E5, caballo por E5, caballo por E5 y ahora estamos en una posición de un peón pasado. ¿Qué es un peón pasado? Aquel que no tiene peones enemigos en las columnas adyacentes. Están, pero ya no los pueden controlar. Si estuviesen en E7, por ejemplo, no sería un peón pasado. ¿Y qué hay que hacer en esta situación? Bueno, avanzarlo tanto que puedas. D6 para amenazar con ello la coronación. Bueno, aquí torre F1 para apoyar ese peón pasado. Fíjense que al final el que va a dar la victoria en esta posición va a ser el peón. Aquí captura, fíjense que estamos iguales de peones, pero ahora D7 y el negro rinde. ¿Por qué rinde? Porque si juega, por ejemplo, torre A2 para ir a por el peón, ahora ya podemos jugar dama por y tras dama por, coronar dama, jaque, importante, y capturamos con jaque.
Es jaque importante porque si no fuese jaque, obviamente nos darían mate a nosotros. Es importante señalar esto. Ahora vamos a ver una partida en donde vamos a lograr la típica ruptura de E5 en este tipo de posición. Fíjense, esta es una partida de Wang Hao y Turrizaga, D4, C4. Entonces aquí estamos en presencia de la defensa Benoni por parte de nuestro rival. Y aquí juegan caballo A6. En la otra posición se jugó, recuerden, A6. Pero bueno, no es quedarnos con el movimiento concreto, sino con la idea general. Él lleva el caballo a A6, ahora el blanco decide jugar alfil F4 directamente. Torre 8, torre 1, alfil F5 y ahora vamos con el plan, caballo de 2. ¿Qué queremos hacer? Llevar el caballo, como bien dije en la anterior partida, a C4. Caballo H5 y el blanco aquí juega E4 directamente. Y a caballo por no le importa capturar de G, como lo dije en la primera partida. A veces en este tipo de posición no nos importa capturar de G, ya que el alfil cumple la función de defensor al mismo tiempo. Entonces alfil D7 y caballo C4 amenazando D6. Dama F6 y la idea se basa en que ahora el blanco tiene esta típica ruptura de esta estructura que es E5. Es verdad que al capturar, ahora torre 4 para descolocar la dama, ahora seguimos con el peón pasado que se dio en la anterior partida también. Que el concepto decía avanzar ese peón lo más que pueda. Ahora peón por. Sí, entonces aquí obviamente el caballo está amenazando la torre se tiene que ir y de por. Ahora alfil C6, porque si por ejemplo este movimiento tendríamos caballo D5 directamente. Ya que si captura, capturamos con jaque y cuando se marche capturamos la torre. Entonces alfil C6, caballo D5 igual molestando la torre y aquí estamos en la típica posición con el peón pasado. Debemos empujar ese peón, caballo F7 para taponar allí, capturamos y torre D1. Y la partida continuó pero ganaron las blancas. Ahora vamos contra la defensa Grunfeld, que es la siguiente. D4, caballo F6, caballo F3. Aquí podemos jugar caballo F3, pero mi recomendación es E4, G6, caballo F3, alfil G7, G3, enroque y D5. Entonces aquí C por D5 y caballo por D5. Fíjense que podemos llegar a través de diferentes órdenes. Por ejemplo, en esta partida las blancas jugaron D4, el negro caballo F6, el blanco caballo F3, G6, C4, alfil G7, G3, apertura catalana, capturamos en el centro y alfil G2. La idea del negro es que nos quiere presionar desde G7 a D4 con C5 en algún momento. Y la idea del blanco es tomar el centro. Fíjense que al quitar el peón de D, al no existir este peón de D, el blanco va a poder tomar el centro con cierta facilidad, como lo vamos a ver ahora. Fíjense, él toma el centro con E4. Entonces ahora D5, amenazamos, caballo C3 y C6. Y aquí mi recomendación es H6. H3 quería decir. Esto es para evitar alfil G4. Entonces es verdad que nos va a dejar con un peón aislado, pero recuerden que al tener pieza no tenemos problemas con el peón aislado. Entonces caballo a C4, porque este caballo estaba mal en A5, dama E2, ahora torre D1 y caballo D4. Porque fíjense, recuerden que uno de los planes de la catalana o el plan principal es aprovechar esta diagonal, pero como segundo tenemos la alternativa de molestar a la dama con la torre. Por eso aquí existe esta jugada caballo E6, ya que tienen que capturar y capturamos. ¿Por qué? Porque él no puede capturar en E6, porque primeramente le comen en E6 con jaque, y si se va, le comen la dama también. ¿Sí? Entonces, en esta posición, las blancas ya tendrían bastante ventaja, porque fíjense, ahora tienen que jugar así, dama por y alfil F4. Sí, ahora vamos a ver la siguiente, que es la defensa india de rey. Fíjense otra vez, vamos a llegar a través de otro orden, caballo F6, C4, y esta es una partida de Iturrizaga que gana con blancas. Y aquí estamos en la
en la India de rey. Enroque corto, E5, y mi recomendación aquí, en esta variante, es D por E5. Y tras D por E5, cambiar las damas, torre por y alfil G5. Porque ya estoy amenazando incluso caballo D5. Entonces normalmente juegan alfil E6 para evitar caballo D5. Y ahora caballo D2. Esta jugada es muy sutil porque el alfil protege al caballo, pero además este caballo quiere ir a E4. Entonces por lo general el negro juega H6, alfil por F6. Primero él tiene que capturar y ahora el caballo gana un tiempo sobre el alfil. Ahora alfil E7, instalamos este caballo en D5, ya que el negro no puede capturar porque tras la captura obviamente le hacemos una descubierta y le comemos la torre. Entonces a C por D5 va aquí a B4, ahora jugamos caballo C3 protegiendo este peón. Y el plan es amenazar este peón. Por ejemplo, jugar torre a C1, A3, torre C2, torre FC1, caballo B5 y presionar el peón de C7. Por eso la opción del negro de jugar C6. Pero ahora D por C6 y alfil por C6, y aquí tendríamos una ventaja por parte de las blancas por los peones aislados de C6 y A7. Torre F1, capturamos de caballo para proteger y darle paso a la torre para que presione sobre C6. Fíjense que aquí presionamos, él se coloca en la segunda fila, pero el rey justo llega a tiempo para echar a la torre. Y ahora rey E1. Y en esta posición también te la dejaré allí en el PGN. Y ahora vamos a ver la última de este pequeño curso de apertura. D4, D5, caballo F3, caballo F6 y C4. También podríamos llegar a través de este orden. C4, D por C4, el gambito de dama aceptado, y contra ese orden mi recomendación es caballo F3 y a caballo F6, G3 directamente. Para seguir con la idea de la catalana y que no sea muy difícil de memorizar para ti, sino que te bases en ideas generales y que siempre tengas que jugar G3 y alfil G2. Entonces, ahora C5 en esta posición y alfil G2. Entonces C por D4, dama por D4, caballo por D4. Y estamos en una posición ya conocida por nosotros, ¿no? El alfil presiona, solo tenemos que recuperar el peón de C4. A6, caballo D2, caballo por C4, y ahora lo que vamos a hacer es presionar al punto de B7 y también colocar las torres en las columnas abiertas para ello, ¿no? Alfil G5, torre D1, volvemos nuestro alfil en E3 y torre C1. Esta posición, fíjense que con su alfil de C8 queda allí en una posición bastante restringida. Y ahora alfil A7 con esta jugada que me gustó mucho en la posición, porque obviamente si capturan, ahora capturamos con jaque. Y si nos captura el caballo, como fue partida, ahora alfil por y B7 queda atado completamente. Espero que te haya gustado este video, que te sirva mucho en tus partidas. Déjamelo saber en las descripciones y nos vemos en una próxima clase. Adiós.